En el transcurso de los últimos días, ha surgido un grave cuestionamiento sobre el manejo de la información durante la tragedia que envolvió a Ruby Pérez. Diversas voces han denunciado actitudes poco profesionales y, en algunos casos, burlas flagrantes que han vulnerado el sentimiento de dolor de una familia entera. Este reportaje investigativo se adentra en los detalles de un caso que, más allá de ser un incidente aislado, evidenció deficiencias estructurales en la gestión de crisis y en el tratamiento de la información sensible. El origen de la polémica se remonta a una anécdota que involucra una canción y su particular arreglo musical. Según los relatos, durante una conversación en la que se discutían cuestiones técnicas sobre la interpretación, se comentó que la famosa vocalista Ruby Pérez había decidido no cantar en su tono habitual, alegando que la pieza resultaba demasiado alta para su capacidad vocal. Ante esta situación, los arreglistas optaron por invertir el orden tonal. Comenzaron la interpretación con notas agudas para luego descender hacia tonos más graves, con la idea de ofrecerle un respiro en medio de la ejecución musical. Este peculiar cambio fue explicado con argumentos técnicos durante una conversación en la que se mencionaba el caso de Jorge, el cantante de la orquesta de Wilfrido Vargas, y se hacía referencia a la canción El Jardín de Rosas. Tal discusión, que en apariencia parecía una simple cuestión de arreglos musicales, se convirtió en un detonante de polémica, cuando se reveló su vínculo con el grave suceso que marcaría la vida de muchos. La situación cobró mayor relevancia cuando Zulinka, hija de Ruby Pérez, rompió el silencio y emitió una enérgica denuncia contra quienes, según ella, se habían burlado de su dolor, en un momento de extrema vulnerabilidad. En declaraciones emitidas en una entrevista, Zulinka expresó el profundo sufrimiento de una hija que, en medio de la tragedia, se vio privada de una información clara sobre la situación de su padre. No se juega con el dolor de una familia. Fueron las palabras con las que enfatizó, aludiendo a la negligencia y a la manipulación de datos cuando la esperanza se mezclaba con la incertidumbre. La entrevistada denunció que, durante esos días críticos, la información circulaba de manera desordenada y a veces errónea, y que en algún momento se llegó a afirmar que su padre, Ruby Pérez, estaba vivo cuando por otro lado se daba a entender lo contrario. El relato de Zulinka revela una cadena de errores que se encadenaron en la comunicación de un hecho de tan alto impacto. Durante la confusión que siguió al colapso de la estructura afectada, se hicieron circular múltiples declaraciones contradictorias. Algunos rescatistas informaron haber escuchado indicios de que Ruby Pérez estaba cantando, lo que generó expectativas de que él se encontraba con vida. Sin embargo, en cuestión de horas se dispuso una confirmación de su deceso. Este cúmulo de información errónea evidenció la falta de protocolos claros y de coordinación entre las diferentes autoridades y equipos de rescate. Expertos y testigos han sido categóricos al señalar que en la República Dominicana aún existen serias deficiencias en materia de educación, coordinación y profesionalismo en situaciones de emergencia. Varias voces del ámbito periodístico han manifestado su incomprensión ante la burla, o lo que para algunos se interpretó como un manejo insensible de la situación, subrayando que no basta con recoger datos de manera apresurada en un contexto caótico. Las declaraciones de algunos rescatistas, que en un intento por gestionar el pánico y la desesperación, habrían modificado o atenuado el mensaje para calmar a la población, resultan francamente inaceptables si se consideran las consecuencias emocionales para los familiares de las víctimas. La prensa nacional e internacional se vio envuelta en un torbellino informativo en el que las palabras y gestos parecían medirse menos por la objetividad y más por la urgencia de evitar el pánico, lo que terminó por difuminar la verdad de manera lamentable. Uno de los aspectos más alarmantes de este suceso es la manera en que la coordinación y la logística de emergencia se vieron comprometidas. Fuentes cercanas al operativo han señalado que la presencia de 500 personas atrapadas bajo escombros impuso un desafío mayúsculo para los equipos de rescate. La congestión en las rutas para el traslado de ambulancias, la ausencia de vías especiales para emergencias y la falta de una respuesta coordinada evidenciaron que el país no estaba preparado para una crisis de tal magnitud. Incluso se llegó a mencionar que en algunos casos la información se manejaba de forma tan errática que familiares y rescatistas no podían estar seguros de la veracidad de lo que oían, lo que profundizó el dolor de aquellos que esperaban noticias de seres queridos.
Diversos testimonios recogidos durante la investigación confirman que, en la vorágine informativa, se dieron errores que pudieron haber sido evitados. Un periodista que estuvo presente en el operativo relató el desconcierto que reinaba en el ambiente cuando, tras recibir la notificación de que Ruby Pérez había sido hallado entre los escombros, se generaron rumores contradictorios. Por un lado, se comunicó que había sido localizado con signos de vida, aludiendo a que el cantante había entonado alguna nota, y por otro, se anunció su fallecimiento sin confirmar de manera oficial la situación. Esta ambigüedad fue utilizada, en ocasiones, para tranquilizar a familiares o, según algunos, para manipular la información a fin de evitar el desorden general, lo que, lejos de ser beneficioso, solo añadió sufrimiento a quienes aguardaban con angustia una respuesta definitiva. La controversia no se limita únicamente a la gestión de la información. Las críticas también se han dirigido hacia el planteamiento ético y humano de algunos involucrados. La hija de Ruby Pérez dejó claro que a su juicio no se juega con el dolor de una hija ni de una familia. De acuerdo con su relato, muchos de los protocolos implementados durante el operativo parecían enfocarse en contener el pánico más que en salvaguardar la dignidad y el respeto hacia las víctimas. No es menor la indignación que genera el hecho de que, en una situación de extrema crisis, se permitiera que se realizaran comentarios o se difundieran informaciones que, a posteriori, se interpretan como burlas hacia la tragedia de una familia. La narrativa que se construyó en torno al caso expone también ciertas omisiones, mientras algunos medios internacionales y nacionales propagaron la idea de que Ruby Pérez seguía con vida. Lo que finalmente fue desmentido, la comunicación oficial careció de claridad, dejando a la sociedad en un estado de incertidumbre. Además, la investigación ha descubierto que la gestión de la crisis no se circunscribió únicamente a errores comunicativos, sino que evidenció falencias estructurales a nivel logístico. La congestión de las vías, la ausencia de rutas exclusivas para ambulancias y la insuficiente coordinación entre las autoridades competentes fueron factores decisivos para la prolongación del caos. En momentos críticos, tales fallos no solo pueden retrasar la atención de los damnificados, sino que además pueden generar un riesgo adicional para la vida de quienes se encuentran en situaciones límite. Numerosos testimonios de rescatistas y sobrevivientes han manifestado su impotencia ante un sistema que, a pesar de contar con personal comprometido, se ve afectado por una infraestructura deficiente y procedimientos que, claramente, requieren una profunda revisión. El análisis de este lamentable episodio invita a reflexionar sobre la responsabilidad social y ética tanto de los medios de comunicación como de las autoridades. La situación vivida con Ruby Pérez evidencia la necesidad imperiosa de contar con protocolos de emergencia que prioricen el respeto y la veracidad, sin ceder ante la urgencia de calmar el pánico popular a través de información imprecisa o manipulada. La presión mediática y la urgencia por ofrecer respuestas rápidas, si bien comprensibles en un contexto de crisis, no pueden justificar la omisión de la sensibilidad necesaria al tratar hechos que afectan profundamente la vida de personas inocentes. En este sentido, es necesario destacar que la transparencia y la correcta difusión de información son elementos cruciales para evitar la propagación de rumores y para garantizar que el dolor de los familiares no se vea explotado en aras de un sensacionalismo que no aporta a la resolución de la crisis. La demanda de Zulinka al requerir responsabilidad y respeto en el trato a la tragedia de su padre no puede ser ignorada ni por la prensa ni por las instituciones responsables de la emergencia. Su testimonio se erige como un llamado a la reflexión sobre cómo la gestión de la comunicación durante situaciones extremas puede influir directamente en el bienestar emocional de las familias afectadas. La situación de caos y desinformación vivida en torno a Ruby Pérez no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una serie de deficiencias que afectan a la respuesta ante emergencias en nuestro país. Diversas voces, entre ellas las de expertos en gestión de crisis y de organismos de ayuda humanitaria, han señalado que la República Dominicana aún debe avanzar en la preparación ante escenarios de gran magnitud. Las dificultades para coordinar esfuerzos, la falta de infraestructura adecuada y la necesidad de capacitar al personal en situaciones de alta presión son aspectos que requieren atención urgente. En este contexto, el caso de Ruby Pérez se convierte en un espejo de las falencias presentes y en una llamada a la acción para reforzar los mecanismos de respuesta y protección ciudadana.
La experiencia acumulada en situaciones de crisis ha demostrado que la coordinación interinstitucional y la capacitación especializada son fundamentales para mitigar el impacto de los desastres. No obstante, en el caso que hoy nos ocupa, la ausencia de comunicación fluida entre los distintos actores involucrados, rescatistas, autoridades y medios de comunicación, se tradujo en un cúmulo de errores que exacerbaron el dolor de una familia y generaron confusión en la opinión pública. A la luz de los hechos, es imperativo que se revise de manera integral el protocolo de información que se implementa en estos contextos, de modo que se garantice la veracidad y el respeto hacia quienes se ven afectados por tragedias. En conclusión, la historia de Ruby Pérez y la denuncia de su hija Zulinka constituyen un doloroso recordatorio de que en tiempos de crisis la precisión y la sensibilidad en la comunicación son tan esenciales como la misma acción de rescate. La narrativa de este suceso no busca únicamente identificar culpables, sino también subrayar la necesidad de un cambio estructural en la forma en que se abordan y se gestionan las emergencias. Desde la organización logística hasta la responsabilidad mediática, cada eslabón de esta cadena debió actuar con la máxima profesionalidad para evitar, en la medida de lo posible, que el dolor humano se convirtiera en instrumento de manipulación. Esta investigación concluye con un firme llamado a la revisión y fortalecimiento de los protocolos de emergencia en la República Dominicana, de modo que incidentes similares no se repitan en el futuro. Solo a través de una acción coordinada y comprometida con la veracidad y el respeto, se podrá asegurar que el sufrimiento de las familias no sea desperdiciado en aras de soluciones apresuradas o de mensajes que minimizan la gravedad de la situación. El caso de Ruby Pérez y las graves manifestaciones de dolor evidenciadas en los testimonios, como el de Zulinka, deben servir de lección para todos. La integridad y la compasión no pueden quedar relegadas en el manejo de las crisis. La exigencia de justicia y de una reparación ética se impone, y es responsabilidad de las autoridades, los medios y la sociedad en su conjunto atender este llamado con la seriedad que demanda la ocasión. Al cerrar este informe investigativo, se recapitulan los hechos esenciales. Un operativo marcado por la confusión y la desinformación. La manipulación de información que causó un daño irreparable a una familia y el imperativo de una reforma integral en la gestión de emergencias. Se conserva en todo momento el compromiso con la precisión en los nombres y detalles, sin diluir el dolor ni minimizar la magnitud del error cometido. La esperanza es que esta denuncia se traduzca en acciones concretas que logren fortalecer los mecanismos de respuesta y que en el futuro ni el dolor de una hija ni el de un familiar se vea utilizado de forma irresponsable o insensible. Queda, pues, establecida la necesidad de que las instituciones y los medios reevalúen sus procedimientos y actitudes, aprendiendo de esta experiencia para actuar con mayor prudencia y humanidad en situaciones que exigen. Este reportaje se erige como un testimonio de ese clamor por responsabilidad, en el que la voz de Zulinka y la memoria de Ruby Pérez invitan a la reflexión profunda sobre el valor de la vida y el deber ineludible de tratar la tragedia con la solemnidad y el cuidado que merece.